Estados Unidos y la Constitución y las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Un gran jurado federal en Puerto Rico emitió ayer una acusación de 7 cargos contra la ex gobernadora Wanda Vázquez Garcet. Aquí va a haber textos, pero no va a haber sobrecitos de dinero que indiquen que la gobernadora se lucró. Eso no va a pasar. Nuestra lealtad es con el pueblo al que servimos y la Constitución que defendemos. Son fiscales buenos, profesionales, gente buena, bien motivados. ¿Qué significa? Bien motivados a meterle un tiro en el pecho a mi cliente. Pero yo les aseguro que han cometido una gran injusticia conmigo en esta erradicación de casos. Buenas noches, mis amigos, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Nuevamente la historia de Puerto Rico se jamaquea al arrestar a otro ex gobernador de Puerto Rico. Señores, hay todo un análisis completo en el país, lleno de muchas especulaciones de un lado y de otro. Hoy nosotros, durante estas próximas 2 horas de trabajo, vamos a dedicarnos por completo a entender lo que ha ocurrido, analizar esas 40 páginas que aparecen en el pliego acusatorio y ver la magnitud de esta acusación contra la gobernadora. Vamos a tener personas que estuvieron identificadas con ella en su campaña, vamos a tener personas que fueron acusadas por ella en algún momento determinado, vamos a tener expertos en el tema, ex fiscales federales, ex jueces, abogados en la práctica privada del gobierno federal para entender un poco todo lo que ha ocurrido aquí. Así que tenemos mucho tiempo, muy buenos invitados para que usted en su casa llegue a sus propias conclusiones. Aquí están 2 de mis primeros invitados, don Alex Delgado y Denise Pérez. Saludos a los 2. Buenas noches, Felinán, Denise, a los amigos televidentes, bienvenidos. Igualmente, buenas noches a Puerto Rico. Margarita Ponte preparó una historia introductoria de lo que ha ocurrido durante el día de hoy. Vamos a verla para pasar rápido a nuestros invitados y empezar el análisis. Temprano esta mañana terminaba la larga espera que desde hace meses se veía venir, el arresto de la exgobernadora Wanda Vázquez por agentes del FBI. Horas después, la Fiscalía Federal revelaba que la exmandataria enfrenta 3 cargos. El pliego acusatorio tiene un total de 7. Todos relacionados con conspiración, soborno y fraude electrónico. Los protagonistas, según los federales, son la exgobernadora Wanda Vázquez, el banquero venezolano Julio Herrera Bellutini y el exagente del FBI Mark Rossini. Este último asesor del dueño de Bancrédito y, según se alega, era el facilitador de los pagos para la campaña primarista de Wanda Vázquez. Quiero adelantarles que esta acusación no envuelve o alega actos ilícitos algunos por parte del gobernador actual. Según la acusación, desde diciembre del 2019 hasta junio del 2020, la entonces gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garcet, participó en un plan de soborno con varias personas. Como fichas de ajedrez, se le exigió a la gobernadora destituir al comisionado de instituciones financieras. A cambio, Herrera Bellutini y Rossini pagaron más de $300,000 a consultores políticos en apoyo a la campaña de gobernación. Solo para que usted lo sepa, Bellutini, el dueño del banco, se encuentra en Inglaterra y el ex agente federal involucrado en este esquema está en España. El FBI es apolítico. No investigamos por colores ni rumores. Investigamos alegaciones y violaciones de ley federal. La corrupción pública no es un crimen sin víctimas. La víctima es el pueblo. Por eso, el arresto de hoy no es motivo de celebración. En la conferencia no se contestó si uno de los testigos es Joseph Fuentes, amigo del gobernador Pedro Pierluisi, quien se había declarado culpable por un esquema de fraude con el Super PAC de Salvemos a Puerto Rico. Mientras esta madeja de eventos se daba, el consultor político John Blakeman y la expresidenta de Bancrédito Internacional, Frances Díaz, se declararon culpables. Es mejor ser persona A que acusado número 1 en la acusación.
Bueno, ahí hay parte de un muy buen resumen que prepara Margarita Ponte. Quiero presentar nuestros dos primeros invitados para rápido, o nuestros tres primeros invitados, para rápido empezar el análisis de lo que está ocurriendo. La licenciada María Domínguez, la ex fiscal federal y abogada en la práctica privada. Saludos, María Domínguez. Bienvenida al programa. Saludos, un placer estar con ustedes. Qué bueno. Está el licenciado Fran Torres Viada. Licenciado, bienvenido. Saludos. Y la licenciada y ex jueza, la licenciada Laura Celis Roque. Saludos y buenas noches a todos. Domínguez, empiezo con usted. ¿Cómo analiza y cómo ves las fortalezas de este caso? O sea, ¿cuán contundente puede ser la prueba que hasta ahora se puede ver que presenta la Fiscalía Federal contra la ex gobernadora? Bueno, tuvo oportunidad de repasar la acusación. Si el gobierno puede probar las alegaciones que quedan plasmadas en la acusación, creo que es un caso típico de soborno y a todas luces parece ser un caso fuerte. Caso típico de soborno. Deme un poco más de detalle. ¿Por qué lo define así? Porque lo que tipifica el soborno es el quid pro quo. Y aquí se alega un quid pro quo bastante contundente. En los documentos que usted examina, se habla de mensajes de texto, se habla de correos electrónicos, se habla de reuniones. De lo que pudo ver, cuán robusto puede ser esa parte, que quizás puede ser la parte fundamental, ¿no?, de esa prueba. Aparte de los testigos, los mensajes de texto y los correos electrónicos. De lo que vio, ¿cuán robusto es? Bueno, hay que entender que no entiendo que la Fiscalía Federal vaya a haber radicado estos cargos sin entender la envergadura de este caso y que están acusando a una exgobernadora. Entiendo que deben haber sopesado y analizado la prueba muy bien antes de tomar este paso. Ciertamente hay testimonio y corroboración por parte de mensajes de textos y posiblemente también correos electrónicos. Ok, déjeme incorporar a la conversación, tengo a Denise y a Alex Locos por preguntar también, pero déjeme incorporar acá a la jueza y al licenciado. ¿Qué le parece a usted lo que dice María Domínguez, que ve un caso típico de soborno y con mucha fuerza? ¿Usted pudo leer el indictment? ¿Qué le parece como es jueza? Buenas noches. Pues en efecto también pude leer el indictment, pero a mí siempre me gusta partir de lo más básico para pues los que nos están escuchando, que toda persona es inocente hasta que se le pruebe lo contrario. Fundamental. Exacto. Así que ciertamente pues aquí hay unas alegaciones que son, como ella dijo, son contundentes, son fuertes. Hay mensajes de texto, en efecto. Tenemos dos personas que también pues ya se declararon culpables, que fueron son testigos, John Blakeman y Frances Díaz, personas que estaban alegadamente envueltas en todo este esquema o trámite. Así que pues tenemos testigos que a la larga van a estar ahí hablando precisamente lo que les consta de propio y personal conocimiento. Y es un caso que, como dijo la licenciada Domínguez, hay un quid pro quo porque eran alegaciones de si tú me beneficias en esto, yo saco al comisionado de la Oficina de Instituciones Financieras y coloco allí al que tú quieres. O sea que hubo algo por dar otra cosa. Sí. Usted se dedica a defender gente ahí en el tribunal. Con lo que ha visto hasta ahora, ¿hay una prueba contundente? ¿Es un caso difícil para defender en los tribunales o no? La respuesta es no. Mira, yo creo que tengo que diferir un poco de la ex jueza y la compañera. En este momento es completamente prematuro hablar de prueba y hablar de que sí se estableció esto, se estableció lo otro, porque lo que tenemos hasta este momento es un pliego acusatorio, son alegaciones del Ministerio Público. Aquí no ha habido desfile de pruebas, no ha habido presentación de evidencia y lo que hay son meras alegaciones o imputaciones del Ministerio Público. El proceso criminal, ¿verdad?, que va a enfrentar la exgobernadora Wanda Vázquez, pues permitirá
a las partes envueltas, es decir, al Ministerio Público y a la defensa, presentar su prueba y presentar sus defensas. Pero en esta etapa existen meras alegaciones que se tienen que contrastar con la garantía de que toda persona se presume inocente hasta que se pruebe lo culpable. Bueno, por eso, así que es lo que se imputa por el Ministerio Público que cometió esta señora. No existe ningún hecho ni ningún elemento del delito probado en este momento. Hablar de prueba, hablar de que se ha establecido algún elemento del delito, en este momento es completamente prematuro. Hay que dejar que el proceso criminal discurra y las partes tengan oportunidad de presentar su prueba, establecer sus cargas probatorias y la defensa pues de establecer y esgrimir sus defensas. Un elemento particularmente interesante que en todo este análisis que se da por voz de las propias autoridades federales es que distinguen a expresiones, ¿verdad?, del fiscal federal Muldrow, que los hechos que se le imputan a la ex gobernadora no tienen absolutamente nada que ver ni vinculan al actual gobernador, don Pedro Pierluisi. ¿Por qué le parece interesante eso? Pues porque esa distinción, si tú la analizas en el contexto de las investigaciones federales y el ámbito de las investigaciones federales que se han estado sucediendo en los últimos meses, donde parecería haber cierto grado de intersección, ¿verdad?, entre las investigaciones que tienen que ver con Wanda Vázquez y las investigaciones que tienen que ver con las donaciones, etcétera, a través de fundaciones, al Super PAC, que se pudieran relacionar razonablemente con el gobernador. Me parece que esa distinción es importante y, lleva un mensaje. Alex. Licenciada María Domínguez, usted... No, María, tengo un problema con ella, sí. Bueno. Yo quería añadir, ya que el licenciado dijo, el licenciado pues ciertamente está hablando como abogado de defensa, así que, y no quiero que se malinterprete porque en todo momento precisamente partí de eso, de que aquí pues lo más importante, el norte de todo caso criminal, es que toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Iba a preguntarle, pero Fiscalía no presenta un caso de la nada, ciertamente hay investigaciones aquí y las alegaciones de culpabilidad se dieron desde marzo. O sea que hubo tiempo, parecería desde marzo hasta hoy en día para verificar. Le iba a preguntar a la licenciada Domínguez, pero igual les puedo pasar la misma pregunta a ustedes. Ella dice que luce un caso sólido por parte de Fiscalía, sin embargo, ella parecía tener un caso sólido en el caso de Aníbal Acevedo Vilá y un jurado lo declaró no culpable. O sea, ¿cuán complicado es convencer a un jurado de 12 personas, 12 ciudadanos, de que X político que llegó al nivel de la gobernación, independientemente de las circunstancias de cómo llegó, es culpable, es corrupto? Mira, Alex, contestando puntualmente tu pregunta, es bien prematuro poder uno, como jurista, independientemente tú seas abogado de defensa o seas pro Ministerio Público, establecer ahora que es un caso sólido porque ninguno de nosotros tenemos acceso a la prueba. Bueno, no, la prueba no ha desfilado y no tenemos acceso a esa prueba. Y si tú partieras de la premisa de que por el hecho de que las autoridades federales o estatales, el Ministerio Público, los fiscales, presentan un caso, eso es de por sí evidencia o sugiere que es un caso sólido, pues bendito, todos los casos serían culpables y montones de casos son no culpables. Pero la pregunta es un poco porque en un país tan político como el de Puerto Rico uno pudiera pensar que basta con conseguir un solo ciudadano que quizás sienta alguna afinidad con el partido de ella o con ella como gobernadora. Bueno, claro, eso es otro elemento, eso es un elemento operacional. A la luz del Estado de Derecho vigente, si es que se determina que sea por jurado, ¿verdad? Sí. Pues sabemos que tiene que ser un veredicto unánime. Ahora bien, por eso ahí entra lo que tú dices, ¿verdad? Basta con que un solo miembro del jurado entienda que no hay elementos para condenar a esa persona, más allá de dudas razonables, para que salga un veredicto. Ahora bien, yo quiero ir a la génesis, o sea, a lo que inició todo esto, porque esto fue desde un inicio una cosa atípica. Teníamos a la defensa
de la ex gobernadora públicamente anticipando un arresto, ¿verdad? Pasaron muchos días y la gente se pensaba, esa estrategia que mucha gente clasificó de peligrosa, ¿habrá funcionado? Ahora digo yo, mucha gente está hablando de argumentos bastante sólidos. No era la encuesta, no era la encuesta de la que estábamos hablando, era el quid pro quo de la figura del comisionado de instituciones financieras que realizaba una auditoría. Esto no son tecnicismos, como advirtió Plaza, que, by the way, no sé dónde estaba hoy. Bueno, yo entiendo que tecnicismos ciertamente no son. En esta etapa ya no estamos en tecnicismo, en esta etapa estamos ya en méritos, en 7 cargos que van a tener que probar en efecto fiscalía. En eso sí puedo estar de acuerdo con el licenciado, no hemos visto la prueba. Aquí posiblemente pues cuando se haga descubrimiento de prueba se confirmarán esos mensajes de texto. En todos estos casos también, que es sumamente importante y lo he dicho en muchísimas ocasiones, no se nos puede olvidar nunca que tienen que haber unas garantías de confiabilidad en términos de la prueba. Así que puede ser incluso que tengamos la prueba, que ellos piensen que tienen esa prueba. Bueno. Pero al momento de desfilar esa prueba, si no hay garantías de confiabilidad, es prueba que no entra, y entonces si no entra, pues no se pueden probar. ¿Cuánto puede pesar, por ejemplo, los mensajes de texto, los videos o la evidencia de las reuniones? ¿Cuánto puede pesar el testimonio de estas 2 personas que ya se declararon culpables? Una de ellas trabajaba en el propio banco venezolano, otro era mano derecha de ella en la campaña, que es el famoso John Blakeman. ¿Cuánto puede pesar, verdad, el que esté metido en el medio, un banco extranjero en toda esta discusión, verdad? Y el que el gobierno de Puerto Rico estuviera investigando ese banco y que supuestamente recibe un donativo de $300,000 para sacar esa investigación y poner a otra persona que no investigue. Por ahí va ese camino, hilo conductor. Vengo rápido con eso. Veo a Mayra López Mulero desde aquí, voy a entrar con ella rápido, pero adelanto a Yailin para que nos digan los demás invitados que tenemos. Así es, Ferdinand, y también tenemos nuestra encuesta Claro, en la que preguntamos y queremos saber su opinión al respecto de este tema. Tras escuchar la acusación contra la exgobernadora Wanda Vázquez, ¿considera que debe ser encontrada inocente o culpable? Vote ahora mismo escaneando el QR code que aparece en pantalla o búscanos en nuestras redes sociales como Jugando Pelota Dura. Y ya está de regreso al juego la licenciada Mayra López Mulero. A ella no la callan. Con eso volvemos. Esto es Jugando Pelota Dura. Bueno, mis amigos, seguimos en el análisis de este caso que ha tomado la atención por completo del país, el arresto de la exgobernadora Wanda Vázquez. Vamos a estar 2 horas hoy trabajando, vamos a estar hasta las 9 de la noche atendiendo este tema crucial para el país. Aquí se incorpora nuestro buen amigo el licenciado Víctor Rivera Hernández. Víctor, saludos. Saludos, Ferdinand, a ti, al panel y a los invitados. A los invitados ya los presenté hace un instante, pero quiero traer a la discusión y revivir uno de los momentos más importantes en este caso de la acusación de Wanda Vázquez, que es cuando llegaron sus abogados aquí al estudio y hicieron aquellas declaraciones que fueron explosivas, sí, se convirtieron en declaraciones virales a través de las redes por todos lados, y son declaraciones que se han tomado durante el día de hoy por todos los medios de comunicación para un poco medir lo que ocurrió versus lo que ellos dijeron. Mayo 13. Mayo 13. Vamos a ver parte de esas declaraciones para volver con el equipo a analizarlas. A lo mejor le tumban la puerta, pero algo va a pasar. ¿Por qué? Se la van a tumbar. Se la van a tumbar. Sí. Esto es una decisión colegiada. Cuando nosotros cogimos el caso, empezamos de inmediato a hacer un análisis de riesgo. Y eso incluyó hablar con los fiscales federales. Yo entré en el caso hace 2 meses. Desde que entré al caso hace 2 meses, el nivel de riesgo estaba alto ya. ¿Qué hicimos? Empezamos a hacer nuestra propia investigación. Nosotros hemos contratado un grupo de investigadores que yo le aseguro, Ferdinand, rivaliza con el FBI. Todos son ex agentes federales. No hay posibilidades que cooperen con el gobierno federal para tratar de salir de este asunto. Es que cooperar es admitir. O sea, el concepto de cooperar no es, mira, mis documentos están aquí a la orden, pueden entrevistar al personal. No. Hay que admitir cooperar culpa. es,
Yo fui culpable de esta actuación y hay que demostrarle al gobierno, no tan solo que tú lo digas, sino que hay un basis in fact. En otras palabras, hay la evidencia necesaria para que esa alegación ellos estén de acuerdo. ¿De qué van a acusar a Wanda Vázquez? Te voy a decir de qué la van a acusar. Cuando le quitaron el teléfono, no hay que inventar cuál es la acusación. Lo que hay que hacer es leer. Cuando le quitaron el teléfono, se ejecutó un search warrant. Ahí te dicen exactamente cuáles son los delitos mediante los cuales el FBI y su abogado solicitaron el search warrant. Tenemos 3 delitos. Un delito bajo el título 52, que es un non-US citizen haciendo un donativo ilegal. Número 2, una conspiración de common law, título 18-371, no estatutaria. Y un título 18-666, que es el estatuto de bribery. ¿Cuál es el bribery? Obtener un funcionario público a thing of value. ¿Y ese thing of value qué es? La encuesta. Ese es el caso. ¿Hay dinero, hubo dinero de estos inversionistas ahí por parte de los No pusieron un bellón. No pusieron un bellón. ¿Usted quiere decir que el gobierno federal, que le ha pedido autorización al Departamento de Justicia de la capital, de Washington, D.C., porque ese es el protocolo para poder acusar a una persona de este nivel? Sin lugar a dudas. Toda esta gente está utilizando a estas personas para acusar a la gobernadora por un asunto de una encuesta. Por la encuesta. Y la forma que le ponen el juice, es decir, que la encuesta está ligada a un quid pro quo de votar como bolsa a Joyner. Bueno, eso tiene, esa entrevista fue larguísima, es un cantito ahí reducido, pero fíjese, él habla del teléfono como momento clave. Cuando Cosa le que el negó teléfono. Wanda Vázquez en su momento. Habla de que los agentes que ellos tienen, que reclutaron para defenderla, están al mismo nivel que los agentes del gobierno federal, plantea él. Él dice que la iban a acusar de conspiración, de un donativo ilegal, y trae el tema de la encuesta. ¿La encuesta alguien la ha visto por algún lado en el pliego acusatorio? No. Ahí yo creo que ahí fue el único elemento fuera. Bueno, Víctor. Habló de que no había habido un billón, pero básicamente Fiscalía habla de $300,000. Correcto. Y una encuesta no cuesta $300,000. Y una encuesta no cuesta $300,000. Y hay una controversia trabada que básicamente es si el caso es un caso técnico, como él dijo en aquel momento y el licenciado Porrata, versus lo que dijo el licenciado Fernández hoy, que era un caso complejo. O sea, que hay unos cambios entre lo que se presentó aquel día y entre lo que hay hoy. Extraño que Plaza no haya estado hoy. Ahí entró un abogado nuevo que es excelentísimo. Yo creo que ninguno de los dos que estuvieron aquí aquella noche estuvieron hoy ahí. Estuvieron hoy ahí. Domínguez, ¿qué le parece hasta ahora por donde vamos y la defensa que hacía en aquel momento Luis Plaza versus lo que ha ocurrido hoy? Bueno, mire, obviamente como abogado defensor de la exgobernadora, el trabajo del licenciado Plaza es defenderla y tratar de darle un aspecto más positivo a los hechos que están desfilando para el bienestar de su cliente. Sabemos que no se ha sostenido un juicio, ella no ha sido condenada, sabemos que goza de una presunción de inocencia, pero estamos hablando de lo que contiene la acusación y hasta el momento es la información que se ha hecho pública. Habrá cosas que no se van a saber hasta el momento que se celebre un posible juicio. Pero obviamente el licenciado Plaza tiene que hacer su trabajo. Se ha hablado de que es una violación técnica, pues una conducta o viola un estatuto o no lo viola. Yo creo que por decir violación técnica, el licenciado quiere sugerir que no tuvo la intención criminal. Hoy estuve hablando con un colega que lo describió muy bien como queriendo sin querer. Pero ciertamente si una conducta viola el estatuto, pues entonces tipifica un delito grave. Ok, ustedes acá, en el análisis de lo que dijo Luis Plaza, ¿coinciden con él en todo o hay algunas críticas a lo que se planteó en aquel momento por lo que hay ahora en términos de defensa de aquel momento ahora? Mira, yo creo que lo que expresó el licenciado en aquel momento, que tal vez no está en la entrevista, pero yo las recuerdo. Sí, tenemos la otra parte ahora. Fue comentada.
recuerdo que él expresó que todo esto permitía, o que en el intervalo de lo que esto sucedía, la defensa continuaba evaluando y analizando el caso. Evidentemente, desde esa perspectiva, se compró tiempo. Y para la defensa criminal siempre es bueno comprar tiempo porque permite analizar la evidencia y ponderar más el caso. Ese elemento de que sea un caso técnico o no, a mí me parece más un poco una discusión retórica y más académica, porque mira, todos los delitos, siendo delitos, tienen un elemento técnico. O están los elementos del delito o no están. Eso le corresponde, es un asunto, es un juicio técnico, jurídico, que le corresponde a los jueces, a los abogados, y hay intención criminal o no hay intención criminal. Eso también es un elemento técnico. Aquí hay dos personas que están acusadas que tendrían, ¿verdad?, que ya se estableció que tendrían que ser traídos a Puerto Rico mediante un mecanismo de extradición. ¿Cuán fácil es eso? Hay una persona en Reino Unido y una persona en Madrid. ¿Esas personas tienen la alternativa de venir voluntariamente o el gobierno pasar el trabajo de traerlo? Bueno, eso no es fácil y no creo que vayan a venir voluntariamente. Así que eso va a tomar tiempo, entiendo yo. Eso es como el caso, no sé si se acuerdan, el caso del canadiense, que ustedes saben que estuvimos años para que la que era en ese momento la esposa o ex esposa, o no sé si está en ese proceso de extraditarla, creo que era de Italia, tomó tiempo, ustedes se acuerdan. Así que eso no es un proceso fácil. Ok, bueno, ya tengo aquí en el estudio a Mayra López Mulero, que me la sacaron, me la tenía en pantalla, me la sacaron, hasta Margarita por Mayra. Bueno, pero está bien. Mayra está aquí. Cuando regrese de la pausa voy a entrar con Mayra López Mulero para analizar otros ángulos y conocer su opinión sobre el particular, pero Yailin nos adelanta a otros temas. Así es, Ferdinand, tenemos mucho más de este programa especial aquí en Jugando Pelota Dura. Ya está en nuestros estudios dos personas que estuvieron mano a mano con la ex gobernadora Wanda Vázquez. ¿Sacarán la cara por la gobernadora? ¿De quién se trata? Le decimos más adelante. Esto es Jugando Pelota Dura. Me reitero a mi pueblo y a todos ustedes que soy inocente, han cometido una gran injusticia. Mis abogados trabajarán con eso, como ustedes entenderán, no puedo hablar sobre los hechos, tampoco tuve la oportunidad de ver la conferencia de prensa que hayan hecho. Yo sí les puedo decir, como les dije anteriormente, en una entrevista que me hicieron, que soy inocente, que yo no he cometido ningún delito, ninguna irregularidad. A mi pueblo siempre le hablé de frente y yo les agradezco a ustedes que estén aquí y que me den la oportunidad. Ahora me toca a mí, ¿verdad?, defenderme de todo esto que han hecho, pero yo les aseguro que han cometido una gran injusticia conmigo. Bueno, la gobernadora dice que han cometido una gran injusticia con ella. ¿Qué opina la licenciada Mayra López Mulero? Mayra, bienvenida. Hola, y hola a todos los componentes del panel. Indudablemente, Wanda Vázquez tiene acostumbrado al país a proclamar de entrada que es una mujer de ley y orden y a tratar de exacerbar las emociones para que le cojan pena. La quieren victimizar y esa es parte de la estrategia que se inició en este programa en ocasión de que vinieran dos abogados de defensa a adelantar lo que hoy es una realidad, porque esto es crónica de una muerte anunciada. Wanda Vázquez Garcet le faltó el respeto al pueblo de Puerto Rico y esta situación, desde mi punto de vista, y ahí está el récord público, no es un suceso aislado, porque es parte de un patrón de carácter de Wanda Vázquez a través de toda una trayectoria que se remonta a más de 30 años cuando era fiscal de línea, posteriormente como fiscal de distrito de Bayamón, posteriormente como procuradora de la mujer y por obra y gracia del Espíritu Santo le cayó en las manos la gobernación que al inicio de ese trámite con la salida de Ricardo Rosselló por exigencia del pueblo que se indignó ante las prácticas del entonces gobernador, ella se va posicionando, hay un orden jerárquico sucesorial que lo establece la Constitución de Puerto Rico, pero antes de que Ricardo cogiera la juyilanga, nombró a Pedro Pierluisi como secretario de Estado. Y Pedro Pierluisi, en una interpretación muy acomodaticia de las leyes aplicables, se fue a la casa de su hermana y juró como gobernante, ignorando que no contaba con el aval de uno de los cuerpos de la rama legislativa. Y aquí
van a escuchar a una persona que fue protagonista de ese momento histórico, Tomás Rivera Chat. Evidentemente, lo importante aquí es que ustedes entiendan que esta acción de los Federico, de los Cocorocos, desde Washington, ha tenido que pasar por el sedazo y el análisis profundo de juristas, precisamente porque se trata de una exgobernadora no electa. Wanda Vázquez se ha caracterizado a través de su carrera por atropellar los derechos de los demás, por abusar, por levantar investigaciones contra jueces, por maltratar a fiscales, porque ella tiene una manera muy personal de entender cómo se ejerce el poder, porque el poder que ella ejerce pone primero, pone segundo, pone tercero el bienestar personal y el de su familia. Licenciada, cuando vino el licenciado Plaza Mariota, lo vimos bien seguro de lo que decía. No obstante, hoy esperábamos verlo y no apareció ni por los centros de espiritistas. ¿Usted cree que Wanda Vázquez fue totalmente honesta con el licenciado o no necesariamente, y por eso es que él no está hoy dando cara? Bueno, eso sería entrar en especulaciones y no me parece que sea serio de mi parte. Yo sí te puedo decir que comparto esa impresión tuya, Alex, de que hay un contraste entre lo que salió de la boca de Plaza y John Porrata en aquel momento cuando comparecieron aquí y lo que está ocurriendo hoy por boca de otro abogado que es Fernández. Mayra, dame reconocer a Carlos Mercader, que lo incorporamos al panel de análisis aquí con nosotros. Carlos, ¿tienes preguntas? Sí, gracias. Buenas noches a todo el pueblo de Puerto Rico. Mayra, ¿cuán importante es el documento de information que sale hoy de Blakeman en la acusación de la exgobernadora Wanda Vázquez? Excelente pregunta. Evidentemente, el information tiene un relato de cada una de las acciones que se le atribuye a los acusados, que en este caso pues incluye también al banquero dueño de Bancredit, que está en Inglaterra, y a este señor exagente del FBI, mira qué ironía, que también cogió la Jujilanga y está allá en España. Cuando yo escuché el análisis que me antecede del compañero abogado, diciéndole al país que bueno, no hay duda de que los pliegos acusatorios del indictment no hace prueba, son meras alegaciones, pero tampoco podemos obviar el hecho de que hay una descripción sostenida en prueba que ya comienza a surgir públicamente ante la atención del ojo público, y ahí entra el information. De manera que, y cuando tú consideras que es gente tan cercana a ella, y cuando tú consideras que al principio ella trató de evadir el cuestionamiento de la famosa reunión del Vanderbilt. ¿Ah? Y algo importante, cuando uno lee el documento de la acusación de la exgobernadora Wanda Vázquez, uno se da cuenta que no es solamente una reunión en el Vanderbilt, es Claro. que hay muchas reuniones previas y hay reuniones después. Pero entonces también se mencionan muchas personas que aunque no han sido acusadas, pero se mencionan allí como individuos que a todas luces era o Lilian Sánchez o Marisol Blasco, que eran muy cercanas a ella. Oye, Carlos, y que fueron al gran jurado y que no podemos descartar. Esas personas, ¿tú estás segura que participaron? Absolutamente segura. Mayra, por ahí mismo, la alegación de fiscalía de que se cumple con un quid pro quo al exigirle la renuncia de Joyner a la gobernadora, y que en efecto a cambio ahí es el quid pro quo, a cambio, y que en efecto se da esa renuncia y se nombra al señor Víctor Rodríguez, que estuvo aquí básicamente sustituyendo. ¿Cuán fuerte es esto? Indudablemente ese es el overact que va dirigido a la consumación de un objetivo delictivo, que es atraer dinero, porque ella estaba atrás, ella no podía competir con las arcas de Pierluisi en esas primarias. Y ahí es que entonces, presa de su ambición, porque Wanda no es una víctima, pueblo de Puerto Rico. La víctima aquí es el pueblo de Puerto Rico. Nosotros, que vemos cómo todos los días, a través de actos de corrupción gubernamental, se priva de los recursos económicos necesarios para atender las necesidades del pueblo. Si recuerdo bien, ella es víctima de su propia ambición. Si recuerdo bien, en algún momento dijo que Wanda Vázquez iba presa. Ya vamos por una acusación. ¿La veremos finalmente tras la reja? Mira, yo... Mayra.
Me contesto cuando regresemos de la pausa, porque esa pregunta sé que te va con un ratito. Y quiero incorporar contigo aquí a Tomás Rivera Chatz, que ya lo vi por aquí. Mándenlo a ponerle los micrófonos para traerlos rápido al juego. Voy con Yailin, creo. Yo pauso, vengo rápido, no se me vayan. Bueno, mis amigos, seguimos en este análisis que empezamos a las 7 en punto de la noche y les recuerdo nuevamente que vamos a estar hasta las 9 hoy y tenemos casa llena, muy buenos invitados, expertos en el tema, con la única intención de que usted tenga todos los puntos de vista y usted vaya tomando nota y en su casa llegue a sus propias conclusiones. Sigo con nuestro panel de siempre, pero incorporo al expresidente del Senado, don Tomás Rivera Chatz. Bienvenido. Saludos, Ferdinand, Mayra, licenciada. Buenas. Alex, bienvenido. Víctor y Carlos. Y saludos también a la licenciada Wanda Valentín, abogada, criminalista. Licenciada, ¿cómo está? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Buenas noches a todos, a los panelistas y obviamente a mi querido pueblo de Puerto Rico. Qué bueno, sigo con Mayra aquí y fíjense lo interesante, es que hay dos fiscales, dos exfiscales, una abogada, criminalista. Me gustaría seguir profundizando sobre cómo ustedes analizan esta acusación. Tomás, me gustaría tu opinión como fiscal. Sé que te vamos a preguntar ahorita de política, pero de fiscal, porque no podemos dejar pasar el momento, ¿no? Pero de fiscal, cuando uno ve, no sé si pudiste ver el pliego completo o lo que has podido ver, es contundente. O sea, cuando tú ves esto, es una evidencia. Ahorita hablamos de si es o no es evidencia. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, la Fiscalía no presenta un caso que no se sienta cómoda con él. Esa es la trayectoria. Ningún fiscal que se respete presenta un caso que no se sienta cómodo con la evidencia que tiene y bajo el entendido de que pueda prosperar. Eso no quiere decir que vaya a tener éxito, pero sí quiere decir que se siente confiado. Aquí, previo a que se presenten unas acusaciones, hay unos testimonios que se ofrecen frente a un gran jurado bajo juramento, hay unas entrevistas que se hacen previamente y hay unos procesos preliminares previos a que ocurra todo esto de los arrestos, donde se obtiene información, muchas de esas entrevistas bajo juramento, y entonces van creando lo que sería el sumario fiscal para eventualmente presentar una acusación. Licenciada, usted, Valentín, por favor. Pues fíjate, la exgobernadora ha sido imputada de estos cargos que son sumamente serios, pero tengo que coincidir que estamos en la etapa de las acusaciones, son alegaciones. Yo lo que quiero es ver el descubrimiento de prueba que va a sostener esas alegaciones, porque ella, como todo el mundo, nos caiga bien, nos caiga mal, tiene derecho a la presunción de inocencia, al debido proceso de ley, a defenderse. Y a ella, como tampoco se lo niego al chico de 16 años que acribillaron recientemente, a ella tampoco le voy a negar su presunción de inocencia. Son cargos serios. Ciertamente, como dice el licenciado Rivera Chatz, como ha dicho la compañera, hay una información fuera del tribunal, en la periferia, que nos hace dudar y cuestionarnos. Pero yo estoy atenta al descubrimiento de pruebas. Licenciada, dejé la pregunta antes de irnos a la pausa de si finalmente veremos a Wanda Vázquez tras la reja. ¿Logrará una convicción la Fiscalía? Bueno, indudablemente el Ministerio Público ya ha convencido a unos filtros previos. Aparte del gran jurado, también esto se ha estado monitoreando desde Washington, desde la División de Integridad Pública de Estados Unidos, y aquí, por la jerarquía de la funcionaria, el rigor del trámite de análisis antes de tomar esta acción, apuntan a que es un caso, como dice el compañero y senador y expresidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, que el Estado cree en este caso y que se siente incómodo. Será el jurado, en su momento, si es que ella decide ver su caso en los méritos, quien va a tener que adjudicar la calidad de la prueba en la totalidad de las circunstancias. Importante que la gente entienda, la acusación es un papel, no es prueba. Ahí se describe la conducta que se le atribuye a los acusados y eso
Eso por sí solo no basta. Le pregunto a los tres, la alegación consistente de la defensa de que la exgobernadora no se lucró personalmente, ¿cuánto peso tiene básicamente en un caso como este? Qué bueno que lo preguntas. La corrupción no se limita a que te pongas dinero público en el bolsillo. La corrupción incluye que otras conductas, como por ejemplo que tú uses tu puesto público por el cual se te configuró para que actuaras en beneficio del pueblo, para beneficio personal o para perseguir, etcétera. Pero también quería decir que ella ha dicho categóricamente que ella es inocente. Inocente significa que no tiene ni un pedacito de la culpa. Pero fíjese, licenciada, ella dice que es inocente, más sin embargo, cuando los abogados de ella vinieron aquí en mayo 13, yo le hice una pregunta al abogado directamente, si la gobernadora en sus funciones había despedido al comisionado de OSIF a cambio de por la petición de un tercero o de un donante, y él dijo, sí. Sí, pero lo que te quería decir es un elemento del delito y no está aceptando que si ella dice que es inocente, lo que procede es que ella vea su caso en los méritos. Si hay una alegación de culpa, ¿qué es ver lo que son los méritos? En los méritos del juicio, y que sea el juzgador de los hechos el que decida si esa prueba le convence o no. Pero ese elemento de ese delito del que se le acusa, el que aquí venga el abogado y lo acepte, eso no es como... Eso es algo extraño. Es algo que nos sorprendió mucho a los abogados penalistas cuando estas expresiones... Pero me parece, Carlos, eso que él dijo aquí puede utilizarse en el juicio. Lo que pasa es que el hecho de que ella lo haya despedido en sí mismo no es el quid pro quo. Tienen que probarse otros aspectos que a lo mejor los pueden probar, pero que hoy día no los hemos visto probados. En esa dirección, como dice la compañera abogada, yo creo que es la respuesta a la pregunta de Carlos. Quizás para alguna gente pueda parecer extraño, tal vez sea audaz y parte de una estrategia de demostrar, mira, esto no tiene nada que ver con que fue a cambio de nada, ¿verdad? Se despidió por las razones que explicará la defensa, se despidió porque previo había X o Y circunstancias, pero eso lo va a tener que presentar la defensa oportunamente, ¿verdad? Así que tal vez fue un acto de audacia. Y yo quiero traer también a la atención de la gente que nos está mirando, que aquí hay una constante. Ella siempre se proyecta como la víctima. Y ella lo que está provocando, y esto tiene que ver con las estrategias previas de los abogados, yo unido a las expresiones que hizo hoy, yo soy inocente, se está cometiendo una gran injusticia, y eso definitivamente es consistente con la manera en que ella enfrenta los cuestionamientos durante toda esta trayectoria. Wanda Vázquez es el melodrama actual que quiere invocar y hacerse ver como Santa Teresa de Calcuta, y está bien distante de eso. Un elemento que me gustaría mencionar. Vengo rápido. O sea, vaya, voy a regresar con ustedes tres, pero tengo que hacer una corta pasada. Voy con Yailin, porque ya veo a Jorge Dávila, veo a Luis Sánchez Betance, veo un grupo de gente aquí muy interesante. Voy con Yailin, adelante.